y Patrimonio, señor Alejandro Cortés. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín, y a todo el equipo, a toda la técnica de la radio que están acá. Los vemos y a toda la audiencia. Y a alguien más. Y a alguien más. Siempre, que está haciendo monerías atrás del micrófono. Por eso estaba tentado. Siempre hay alguien más. Bueno, empápenos un poco de historia, a ver cómo es este suceso del famoso sable entregado por San Martín al brigadier don Juan Manuel de Rosas. Sí, eso ocurrió en el contexto de la Vuelta de Obligado, ¿no? Todos recordamos que la Vuelta de Obligado es esa famosa batalla en tiempos de Rosas, en donde la fuerza anglo-francesa, busca, en realidad Rosas busca impedir el paso de la armada inglesa y francesa hacia los ríos interiores y arma una estrategia de defensa que es el famoso encadenamiento de las costas, ¿no? de la boca del río en un sector en donde se hace estrecho para evitarlo. En realidad eso no va a ser posible porque el poderío de la fuerza naval de estas dos grandes naciones, en ese momento pensemos que nos estábamos enfrentando a dos potencias navales, dos potencias muy fuertes como eran en su momento Inglaterra y Francia. Y que Inglaterra además venía de la tradición de la piratería. Además, claro, ¿no? Ya esto es la potencia mundial. Y bueno, Rosas, sin embargo, le hace oposición a esto. De hecho, es interesante, ahora no tengo registro concreto del hecho, pero es interesante leer en algunos textos, en las actas del Parlamento inglés, incluso destacar, ¿no? el grado de valentía de las fuerzas rioplatenses, ¿no? Porque están enfrentando, es como si hoy nos enfrentáramos al poderío militar de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Era el equivalente en tiempo sería ese. Sí. Y ese hecho, que es un hecho que después se lo recuerda como el Día de la Soberanía Nacional, es un hecho clave, es lo que va a desencadenar que el general San Martín, ya exiliado en Europa, en Francia, en Boulogne-sur-Mer, le dé a Rosas el sable con el que él había librado todas las batallas libertadoras de América, porque entiende que el hecho en sí histórico que lleva adelante Rosas era un hecho muy trascendental, porque realmente tenía que ver con la defensa de la libertad en el territorio americano. Muy heroico. Muy heroico. Esta actitud de San Martín después en su momento es criticada, incluso por sus contemporáneos, incluso por muchos sectores de lo que sería del sector unitario en términos políticos, porque no podían entender cómo San Martín le legaba el sable a alguien que ellos consideraban que era un tirano, ¿no? Pero siempre decimos que esto hay que entenderlo en el contexto. San Martín no entrega el sable en un aval a la gestión política de Rosas, sino que se lo da en relación al hecho heroico de defender la soberanía nacional. Algo así como diciendo, iba más allá de la persona de Rosas. Lo que está tratando de hacer es reconocer un hecho histórico, ¿no? Y San Martín en su testamento le lega a Rosas el famoso sable corvo que se conoce. Ese sable tiene réplicas, no muchas, hay 5 réplicas del original. Y vamos a tener la suerte en el municipio de Monte de incorporar al patrimonio histórico y cultural de la municipalidad de Monte una de esas réplicas que va a quedar en custodia en nuestro pueblo. Y hoy, en el transcurso de las actividades de la tarde en el Centro Cultural, vamos a hacer la entrega, la presentación formal. Bien. A la señora Intendente Municipal. Ya está preparada la sala de abajo con el cofre que va a conservar este sable. Que contiene todo este significativo histórico, más en este día, porque el 22 de marzo es el día que realmente da sustento a todas las actividades de la Semana y Fiesta Nacional de la Federación. Si bien pareciera que el festival artístico, los artistas, los artesanos, la doma, la jineteada son las cosas más importantes, en realidad el hecho histórico que da sentido a todos estos festejos es la partida de la columna al mando de Rosas a la expedición al desierto en el año 1833. Ese es el hecho histórico concreto que estamos recordando y del cual se nutre y se alimenta toda la semana y la fiesta nacional de la Federación. Todo lo demás son condimentos y aditamentos que hacen a toda la movida, pero
un 22 de marzo de 1833, de Monte, de la estancia de los Cerrillos, que era la estancia de Rosas, parte la columna que va a ir hacia el sur, hacia el llamado, en ese entonces llamado desierto. La historiografía actual, hoy hablamos de la historiografía más renovada, de un mal llamado desierto, porque en realidad no estaba desierto, sino que ahí había otras comunidades con otro estilo de vida, con otro contexto histórico y político, que eran las comunidades aborígenes autóctonas, fundamentalmente los pampas, que habitaban ese lugar. Y bueno, gran parte de estas expediciones tenían como fin o someterlos, o sojuzgarlos, o doblegarlos en este proceso de expansión, de ocupación de la tierra que empieza a haber en el Río de la Plata desde mediados del siglo XIX, y fundamentalmente cuando la tierra empieza a adquirir valor, fundamentalmente ligado a la cría del ganado cimarrón. Entonces es un contexto político interesante para tener en cuenta, pero bueno, hoy en la actividad de la tarde vamos a hacer un poquito de contexto histórico, vamos a tener la posibilidad de poder contar con esta entrega de la réplica del sable del general San Martín. Y también poner sobre la mesa un poquito las actividades pensadas o el inicio de una serie de actividades que tienden a recordar un hecho histórico para Monte. Claro. Porque hace 30 años se producía el traslado del Rancho de Rosas. 30 años. Desde el emplazamiento original en la estancia de Los Cerrillos hasta su emplazamiento actual. Y bueno, vamos a tratar de poner en valor ese hecho, que es un hecho histórico, que ha pasado a la historia de nuestro pueblo, pero además porque es un hecho y un acontecimiento único incluso en toda la Argentina, ¿no? Sí. Por la logística que requirió el traslado del rancho. Así que vamos a contar en la mesa de la tarde de disertación con Gloria Leiva, que es una de las guías del rancho. Bien. Y quien hoy en día está un poquito al frente de la diagramación de todas las actividades que tiene que ver con la actividad del rancho, del museo, conjuntamente con las otras chicas, para contarnos un poquito el valor de este hecho y dar inicio a una serie de actividades que queremos hacer a lo largo de todo el año para poner en valor este hecho trascendental que permitió trasladar el rancho al lugar en el que está, y eso a su vez nos permitió a nosotros tener un elemento que es un atractivo no solo cultural sino turístico muy importante, sí. Que es es un elemento infaltable en cualquier política cultural que se piense para Monte, no tener en cuenta el valor histórico que tiene ese rancho. Hemos dialogado brevemente con Gloria Leiva durante el fin de semana, consultándole acerca de las incesantes visitas que tuvo este fin de semana el Rancho de Rosas y el Museo Guardia del Monte. Ella nos reflejaba que había sido visitado y que siempre se visita más el Rancho de Rosas, en este caso, debe ser por la historia que encierra, que el museo, y alrededor ha asistido alrededor de 160 personas durante este fin de semana, pero han llegado en Semana Santa, me contaba que han llegado a recibir hasta a 600 personas por fin de semana. Sí, estamos tratando de armar una estadística porque eso también nos va a permitir tomar algunas decisiones un poco más concretas con respecto a las actividades que se hacen tanto en el rancho y el museo, y es cierto, el atractivo del rancho es mayor, la afluencia de público es mayor, la gente viene preguntando dónde está el rancho, tal cual. Pero también de a poco la gente va ingresando al museo. Lo que nos ha llamado la atención, y en estos días en que el rancho y el museo, tanto en las actividades de verano como en el contexto de la Semana de la Federación, mucha gente de Monte entra al museo y se asombra y dice, yo no sabía que el museo era tan lindo, o yo pensé que el museo era una habitación con cosas viejas, y se asombran realmente de la propuesta escenográfica que tiene el Museo de Monte. Así que estamos en eso también, por eso la idea de salir con propuestas desde el museo y del rancho, no solamente para el turista, sino para todavía mucha gente de nuestro pueblo que no conoce. Yo tengo amigos que entran al rancho y me dicen, yo no sabía que lo que había que entran al museo, me dicen, yo no sabía que en el museo había cosas tan interesantes. Sí. Y bueno, la estadística nos permite ir tomando decisiones sobre eso. Pero yo siempre he dicho y he sido un defensor de nuestro museo
y creo que está dentro de los mejores museos de la región. Y el otro día tuve el gusto de estar un ratito en el marco de la Semana de la Federación con el doctor Iribarne, que pasó y entró otra vez, dice, hacía mucho tiempo que no entraba al rancho, estuvimos charlando y él como observador nos decía del buen estado de conservación, no solo del rancho, sino también del buen estado de conservación del museo. Y creo que eso es un orgullo de todos los montenses y bueno, ojalá podamos mejorarlo y fortalecerlo. Sí, la verdad es que nos ha sorprendido también saber que hay gente de Monte que no conoce el museo y que se sorprende y mucho porque, no, de hecho tenemos vos que estás escuchando del otro lado y por ahí no tenés oportunidad de conocerlo, acércate porque tenemos un museo muy lindo, con muchas cosas para ver, con muchas cosas para rememorar, cosas, fragmentos de la historia de nuestro San Miguel del Monte, como también yo me sorprendí, por ejemplo, de encontrar una fotografía de cuando se dio el famoso hecho del tiroteo en la plaza céntrica por una urna entre conservadores y radicales. Y hay un registro de ese hecho histórico aquí en San Miguel del Monte, como muchísimas cosas más. Y te pregunto, Alejandro, ya que estamos hablando del contexto de la Semana de la Federación y que tiene que ver mucho con Juan Manuel de Rosas y con nuestra historia, si tenés alguna idea de por qué la figura de Juan Manuel de Rosas para muchos es venerada y para muchos otros muy resistida o muy cuestionada. Es una figura emblemática, es la figura emblemática quizás de la historia argentina. Es de esos personajes que yo siempre digo que son odiados y amados al mismo tiempo. Lo mismo no pasa con San Martín, ¿no? Que es una persona incuestionable, no se la cuestiona. No, para nada. Para nada, pero bueno, tiene que ver con el contexto histórico, o Sarmiento, ¿no? Sarmiento sí. También es de esos otros personajes que genera confrontación y genera debate. Tiene que ver por el contexto histórico en el que, yo siempre digo que en el contexto histórico en el que le toca gobernar a Rosas. Eso generó muchas adhesiones y muchas pasiones a favor y en contra. Y a veces también porque por el uso político que se ha hecho de la figura de Rosas a lo largo de la historia, que claro, lo posiciona en determinado lugar que hace que unos podamos estar a favor y unos podamos estar en contra. Yo siempre, me queda a mí el recuerdo cuando lo enseñás o lo explicabas en la escuela, siempre la curiosidad de los chicos de querer saber qué era uno. Entonces decían, ¿usted es rosista o antirrosista? Sí. Y yo trataba de decir, no, yo no soy ni rosista ni antirrosista. Yo siempre le decía lo mismo. Incluso los chicos me decían, pero eso es como no jugarse. Le digo, no, ni rosista ni antirrosista. Tratemos de entender a Rosas perdón, en el contexto en el que le tocó gobernar. A Rosas le tocó gobernar. A Rosas le toca ordenar la desestructuración de todo un sistema político que era el sistema político virreinal, claro, que se empieza a fragmentar después de la crisis de la Revolución de Mayo de 1810. Eso generó inestabilidad, crisis, desgobierno, inseguridad. Bueno, eso fue un gran combo que se fue alimentando, que fue aumentando y que fue creciendo, y Rosas tiene la tarea de encauzar un poquito toda esa situación. Y es entendible que en la necesidad de encauzar todo eso haya tenido que tomar algunas decisiones que hoy pueden ser poco agradables. Yo siempre digo, cuando Rosas exige a la legislatura de Buenos Aires que le otorguen las facultades extraordinarias, el tipo no es que está loco, él sabe lo que está haciendo, porque él sabe que si cada decisión que él iba a tomar para poder, a él le exigen que ponga orden, a Rosas lo eligen porque es el personaje que tiene el perfil para imponer el orden que se estaba requiriendo. Pero él también es consciente que para poner orden va a tener que tomar algunas decisiones que van a ser un poco, digamos, antisociales, ¿no? O criticadas por el conjunto de la sociedad. Y también sabe que gran parte del éxito de lo que él pudiera hacer dependía de poder tomar esa decisión. Si cada decisión que él iba a tomar iba a pasar por la maquinaria de la legislatura e iba a ser debatida, iba a ser cuestionada, evidentemente el éxito de su gobierno iba a ser nulo o muy complicado. Por eso él reclama facultades extraordinarias, porque él lo que quiere es tener el poder absoluto para poder decidir sin tener que estar consultando. Yo no estoy de acuerdo con los absolutismos políticos, pero entiendo que en el contexto político en el que le toca gobernar a Rosas, él no hubiera podido poner nunca el orden si no hubiera tenido el poder absoluto. Obviamente que después es discutible el extremo al que él lleva el poder absoluto, ¿no? Al punto de que hay todo un sector de la sociedad rioplatense en su momento que se tiene que exiliar, las persecuciones políticas, todo lo que genera el absolutismo político.
Pero yo siempre lo que digo es no quedarnos en eso con respecto a Rosas. Es decir, si lo vamos a odiar o nos vamos a poner la vereda enfrente, sobre la base del abanico de todos los aspectos históricos abiertos y estando claros, ¿no? Y yo siempre digo, le decía y le digo a los chicos, es decir, bueno, analicémoslo en ese contexto. Claro. Y en ese contexto uno puede entender por qué Rosas toma determinadas decisiones. De la misma manera que uno dice, bueno, ¿por qué Rosas termina prácticamente dejando libre el campo de batalla en la batalla de Caseros, valga la redundancia, y le deja el campo libre a Urquiza? Porque no era un inculto. Rosas es una persona muy culta y entiende que se terminó su momento político. Y sabe que no tiene sentido seguir resistiendo. Porque se lo considera dentro de la historia como un gran estratega, ¿no es cierto? Sí, sí. Y de hecho también se lo critica y dice, bueno, pero ¿por qué Rosas deja liberado el campo de batalla? Y uno a veces, eso también es opinión, no es refutable, obviamente, pero también porque como buen estratega debe haber entendido que su tiempo político se había terminado. Pero bueno, a veces esas cosas se ensalzan o se esconden detrás de posturas más fanáticas y nos podemos quedar en una postura más crítica, decir, bueno, sí, pero cortó cabeza, que la sangre. Pero bueno, eso es parte de la lógica del momento. Yo siempre les recomiendo a los que me piden interiorizarse un poquito más sobre la historia, leer una novela de Abelardo Ramos, que es una novela de los años 60, 70, que está impregnada de todo lo que tiene que ver con el revisionismo histórico. Se llama Polvo y Espanto. Y lo interesante de la historia es que cuenta la trama histórica, son las historias de dos familias, una unitaria y una federal, pero en una parte del libro la historia está detrás del lente federal. Y en la otra parte del libro, el escritor se corre y cuenta la historia, pero del otro lente, del lente unitario. Y vos te das cuenta que pasar a degüello era algo muy común en la época. Era una de las formas que tenían los generales de imponer el orden a la tropa. Si no, todo el mundo se le iba de control. Y la persecución, las confiscaciones, eran cosas muy comunes. Estaban de un lado y del otro. Después podemos discutir los extremos. Claro. ¿Qué es lo que pasa con los absolutismos, ¿no? Cuando eso se termina convirtiendo en un extremo incontrolable. Pero era parte de la lógica de la época el uso de ese tipo de estrategias, por ejemplo, para sostener el control, ¿no? Claro, refleja las dos posturas. Y bueno, también he leído que en Francia, por ejemplo, el uso de la guillotina no fue digamos, derogado, levantado, no hace tanto tiempo tampoco. O sea, era muy común también recurrir a estas cosas que hoy nos parecen salvajes. Hay un episodio muy conocido del ejército de Belgrano que se llama la Revolución de las Trenzas, porque los cuerpos militares tenían trenzas y Belgrano se los corta, hace cortar las trenzas, como en un acto de autoridad, de imponer una autoridad, y eso generó que parte de la tropa se le rebelara. Pero bueno, eso tenía que ver con una estrategia de Belgrano de disciplinar los cuerpos militares, porque pensemos que los cuerpos militares, hoy me preguntaban sobre los colorados, los cuerpos militares formales en la Argentina se hacen sobre la base de las milicias conformadas por motus propios, como los colorados, es decir, por las milicias conformadas por gauchos y por los empleados rurales. Cuando viene todo el periodo de las guerras por la independencia, Belgrano, San Martín, que ya vienen con una formación militar de grado, van a tratar de darle todo un grado de profesionalidad a esos hombres. Y ahí es donde van a tener que luchar con muchas de estas cuestiones, porque para imponer el orden había que tomar decisiones bien ejemplificadoras. Drásticas, en algunos casos drásticas. Eso es lo interesante a veces de la historia. El fusilamiento del virrey de Liniers en Córdoba, cuando el gran ideólogo de la revolución, que es Monteagudo, decide que a virrey a Liniers hay que ejecutarlo, lo ejecutan no lo ejecutan porque fueran unos sanguinarios, lo ejecutan porque saben que es la pieza clave para que el éxito de la revolución perdure. Era el éxito de la revolución o la muerte de todos los que habían participado en la revolución. Y ese era el costo político que se pagaba en la época en las luchas políticas. Obviamente el sistema, por suerte, ha ido evolucionando y hoy las cosas se resuelven en otros campos y de otra manera. Pero en ese contexto las cosas se resolvían de esa manera. Tal cual. Algún día, así que esta tarde, Alejandro, vamos a tener parte de todo lo que estamos hablando en este suceso paramonte histórico que va a ser la entrega de la exposición y la entrega de este sable que San Martín
le otorgara a Juan Manuel de Rosas. Y algún día lo voy a dejar invitado y queda la invitación pendiente para hablar un poquito del lado oscuro, no tan conocido de ciertos próceres, porque hoy citamos a Sarmiento aquí y tiene cosas bastante cuestionables. Sí, muchas. Seguramente tiene cosas geniales. Sí. Y tiene otras porque, bueno, también la idea, a veces uno se hizo, esto tiene que ver con la formación histórica. A veces la historia del bronce o el hecho de que aún cuando uno iba a la escuela, la sensación, es decir, la idea que teníamos de Sarmiento era que era un busto de mármol, y en realidad fueron personas de carne y huesos que tenían todas las virtudes y todas las miserias que tiene la condición humana. Pero bueno, obviamente Sarmiento era un genio, la genialidad de la pluma de Sarmiento es indiscutible, pero bueno, también tenía otras aristas propias de la condición humana que no, de las cuales no se escapa, ¿no? Sarmiento y todos los otros, claro. Todos lo que nosotros conocemos como próceres, ¿no? Bien, lo vamos a dejar entonces pendiente esa invitación para hablar en algún momento de nuestra historia, de cómo hemos exaltado a algunos personajes de nuestra historia, algunos próceres, cómo no hemos conocido algunos otros aspectos un poco más difíciles de digerir de otros, y por qué también se nos ha contado un poco la historia desde otra versión. Desde otras versiones, como vos recién decías, posicionando determinados perfiles, como San Martín, Sarmiento, Rosas, y la historia no ha indagado, no ha avanzado, por ejemplo, en el análisis o en el estudio del pensamiento de un genio intelectual como fue Monteagudo, ¿no? Claro. Que si vos preguntás, nadie lo asocia al proceso revolucionario, y sin embargo, gran parte de la línea ideológica de toda la revolución a partir de 1810 sale de la pluma de Monteagudo. Además, Monteagudo es realmente un genio intelectualmente hablando, y es un poco el encargado de ir por los países y por los distintos gobiernos predicando en favor de la revolución. Pero sin embargo no es un personaje de los cuales uno se acuerde. Se acuerda de Belgrano, de San Martín. O también nos acordamos del Belgrano y del San Martín militar, cuando en realidad Belgrano tiene aspectos de su vida geniales que tienen que ver con por ejemplo, toda su concepción de la educación, del desarrollo de la actividad agropecuaria. Los conceptos agropecuarios de Belgrano son tan actuales. Belgrano podría ser realmente un gran empresario agropecuario hoy en día, y sin embargo él pensaba esas cosas ya en 1810. Yo creo, y he hablado con gente también, que algunos coincidimos que ese sería, como dicen hoy los chicos, el más grosso, me parece, de nuestra historia, ¿no? A mí me parece que sí, es un prócer reconocible, y mi mirada de Belgrano cambió después de leer un libro que se llama Las batallas secretas de Belgrano, de María Esther de Miguel. Creo que es de lo que he leído de Belgrano, sacando obviamente la historia de Mitre, es decir, lo que es más académico. Pero de todo lo que viene por la literatura más revisionista o lo que es la narrativa histórica, las batallas secretas de Belgrano, de María Esther de Miguel, creo que hace un retrato pero excelente de lo que es Belgrano humano, de lo que es la persona. Bien. Y ahí creo que yo tomé otra dimensión del valor de Belgrano, que más allá del valor de la figurita o del prócer, o de lo que uno puede haber escuchado y repetido producto de la formación, ¿no? De lo que a uno nos enseñaron en la escuela. Así que dejamos esa invitación pendiente. Entonces muchas gracias por estas palabras, pasaba el profesor Alejandro Cortés, director de Educación, de Cultura, Educación y Patrimonio de nuestro municipio. Han pasado ya 24 minutos de la hora 14.